Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy tenemos una invitada a la que quiero particularmente. Tengo la fortuna de considerarla amiga y de considerarme su amiga, que no es lo mismo, pero así es. O sea, realmente Mónica Álvarez Nemer. Mónica, bienvenida a este programa, que es tu programa. Realmente me da muchísimo gusto tenerte aquí y platicar contigo. De verdad que me siento una privilegiada de tenerte aquí. Lulucita querida, gracias. Yo soy la que estoy encantada, la verdad es un honor, un privilegio para mí poder compartir y coincidir contigo. Eres mi amiga, Lulu, y eso es lo más importante. Y antes que otra cosa, somos amigas y yo lo único que he recibido de Lulú Medina es cariño, amistad, sororidad, solidaridad, amor. Gracias. Muchas gracias, Mon. Infinitamente De verdad, agradecida. muchas gracias. Pues, Mon, ¿cómo es que empiezas en el tema empresarial? Porque además, si bien es cierto que has transitado por muchas etapas, creo que la parte fundamental de todo esto se inicia siendo empresaria. Fíjate que sí, Lulucita. Siempre he estado en la IP desde que estudié la carrera. Yo soy egresada de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero. Y ya sabes, desde el servicio social, desde todo estuve en la IP, en la iniciativa privada. Y de ahí me fui entrando en el mundo empresarial. Yo estuve trabajando mucho tiempo en Nobelco de México, después fue Intersys, con el tema de las redes para el sistema operativo para convertir lo que antes eran las redes de computación. Hoy obviamente todo eso ha cambiado literalmente, ¿no? Entonces, fíjate que me fui adentrando en el mundo empresarial, mucho en el tema de mercadotecnia, estuve estudiando mercadotecnia, tengo una especialidad en mercadotecnia que hice en Miami, después en temas de calidad, estuve en el ITAM estudiando calidad total. Órale. La verdad que eso me fue llevando al tema del empresariado, muy interesada en los temas, sobre todo de lo que teníamos que hacer en ese momento. Te estoy hablando de los 90s, en México, para poder estar a nivel internacional y mundial. Tú sabes claramente que hubo muchas oportunidades en ese momento, ¿no? Por ejemplo, platicarte de la red integral, de la fibra óptica, todo esto que me tocó a mí vivirlo y que fue algo muy padre, que obviamente tu corazón estaba en ese lado. Entonces después conozco a Arturo Gaitán, quien hoy es mi esposo, y seguimos después de 30 años siendo... Muchas felicidades. Sí, Lulucita, las cumplimos ahora el próximo 16 de octubre. Cumplimos 30 años de casados y conozco a Arturo. Cuando decidimos casarnos, pues Arturo viene con el tema de los negocios, de las unidades económicas en Toluca, cuando lo conocí. Después hemos crecido, estamos ya con unidades de negocio en el Estado de México y de ahí empezamos a generar una empresa, a no solo ser distribuidor o venta al público, sino también con un taller pues para confección de ropa, prácticamente hombre. Y tristemente la pandemia sí nos pegó. En el 2020 tuvimos que cerrar 3 unidades de negocio. Y esto fue muy doloroso también por el hecho del negocio y de la atención a nuestros clientes, pero lo más doloroso era quitar a un equipo de trabajo que nos venía acompañando desde muchos años, ¿no? Pero bueno, esto fue así, no pudimos hacer nada y sí, pues tratamos de conservar lo más que pudimos a la gente, pero llegó un punto en el que ya no era viable y ya no teníamos forma de poder pagar. Entonces, actualmente seguimos con nuestra empresa. Es una microempresa, pero somos una empresa ya de muchos años. Tenemos, yo creo que en la ciudad de Toluca, al día de hoy, la unidad económica de negocio posiblemente más antigua. Tenemos 71 años. 71 años ya sirviéndole a los toluqueños, a los mexiquenses, por supuesto, a toda la gente que nos visita. Y decir fácil que tienes un negocio de 71 años, lo dices muy fácil,
pero es muy difícil y es muy complicado. Tú lo entiendes muy bien, Lulu. Tú que conoces este medio y este mundo del negocio, del comercio, de la empresa, sabes claramente que cuesta mucho trabajo. Entonces hoy no solo somos un negocio ícono de la ciudad, sino también somos un negocio de tradición. Y además, como que hemos tratado de que nuestros negocios, principalmente el que está en la ciudad de Toluca, en los portales, pues como que no pasa el tiempo, que sí sigas con esa idea de ese negocio tradicional, conservador, de la vida de antes, ¿no? Sí, claro. Entonces la verdad que ha sido muy padre, hemos ido creciendo, nos ha estado yendo bien, y bueno, echándole ganas, echados para adelante, y bueno, seguramente estas 3 unidades de negocio que cerramos en el 2020, seguramente las vamos a abrir muy pronto nuevamente. Fíjate que para mucha gente el 2020, que fue un tema que todo el mundo recordamos con, pues entre gusto porque estamos bien, afortunadamente, entre tristeza porque se vieron condiciones muy complicadas, porque tuvimos gente muy querida que lamentablemente falleció, pero que también vimos unidades económicas que realmente no había forma de sacarlas adelante. La verdad es que ahorita que estabas hablando, yo me remonté a ver la tienda de ustedes, que efectivamente es un referente, que es tradicional, que tiene un contenido muy particular y que además tiene, yo creo que esa es la parte de la recordación, es un mercado particularmente especial, porque además es un mercado de verdad que hay que subrayar, es súper especial. Y me da muchísimo gusto saber que vas a buscar la manera de volver a captar esas 3 unidades. Sí. Ojalá lo hagan y que lo hagan pronto, porque efectivamente lo que más nos duele es el recurso humano, es la gente que colabora con nosotros. Nosotros también tenemos 66 años, entonces wow. Yo sé que eso no es fácil mantener un negocio, y ahorita dije, ay, ingratos, ya me llevaron 5 años antes, o sea, pero la verdad es que, y además complejo, porque una complejidad impresionante en los negocios. Yo me recuerdo mucho que decía mi papá, me decía, mira hija, cuando no tienes dinero y vas a pedirle al banco para que te preste, bueno, te estoy hablando hace muchísimo tiempo, cuando había un banco que se llamaba el Banco Agrícola y Ganadero, claro, de Toluca. Te digo, y decía mi papá que llegaba, él usaba unos sombreros que se llamaban tardán, bueno, que eran tardán, de fieltro, y decían, papá, yo llego con mi sombrero y le voy dando vueltitas y llego a pedir, y pues bien por ti, ¿no? Dice, pero ya cuando tienes, o cuando ya tu condición es diferente, te dicen, pásele, don Julio, y así es, o sea, realmente ser empresario es pasar como por muchas etapas, es a veces decir, no tenemos pan en la mesa de nosotros, pero cumplimos con las nóminas de todos y no va a pasar nada, ¿no? Y siempre Dios provee. A mí me encanta escucharte, porque la verdad es que cuando uno habla acerca de la tradición de Toluca, de la gente de Toluca, de todo cómo se ha ido construyendo nuestra ciudad, cómo se ha construido nuestro estado y cómo vamos construyendo el país, es cuando dices, es aquí cuando yo entiendo a esa Mónica Álvarez que todo mundo queremos, porque tiene esa empatía con la ciudadanía, porque entiende perfectamente el tema empresarial, pero también entiende la parte más importante, que son las necesidades de las personas, ¿no? Entonces digo, por eso has llegado donde estás, y por eso eres tan querida como eres, y respetada, ¿no? Que hay un principio psicoanalítico que dice que a veces más vale ser odiada y respetada que querida y repudiada, ¿no? Pero está padre, porque yo digo, a ver, ¿qué va a pasar con todo el tema? Fíjate, el tema del centro histórico de nuestra ciudad? Tenemos que hacer muchas cosas ahí, tenemos mucho por hacer, tenemos que potenciarlo para que se convierta cada vez en un referente turístico, porque dicen, ay, a Toluca que voy, pues Toluca tiene 1000 cosas, o sea, porque Toluca es rico, ¿no? Y lo digo porque sé que tú también estuviste muy pegada con lo del centro histórico, totalmente, ¿no? Lulu. Fíjate que conformamos, y actualmente soy miembro, pero obviamente pedí como un tipo de licencia, porque no se puede ser juez y parte, no es lo correcto.
pero conformamos y además fuimos los iniciadores del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, que logramos muchas cosas para la ciudad, porque estaba abandonadísimo el centro. Tú te acordarás hace 15, 17 años, donde de verdad el centro de la ciudad estaba perdiendo esa esencia y ese lugar de convivencia y de comunidad, ¿no? Entonces, fíjate que trabajamos muchísimo, y hablo en plural porque lo hicimos en conjunto Arturo y yo como matrimonio, como aliados en algo que también nos interesa, que es la ciudad de Toluca. Y entonces conformamos el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca y logramos grandes cosas en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico, cultural, ¿no? Llevar la cultura al centro de la ciudad, yo creo que era algo importantísimo, el que abriéramos el corazón de la ciudad de Toluca, que pudiéramos apostarle por la cultura, por el arte. Oye, tenemos una ciudad llena de museos, es encantadora. Entonces, fíjate que logramos hacer muchas cosas, y actualmente a mí me da mucho gusto, Lulú, que de verdad logramos hoy, para este 2023, con la inauguración de la nueva González Arratia, la plaza, logramos como un corredor peatonal muy interesante, ¿no? Porque vienes del Parque Fundadores y luego te pasas a la Plaza de los Mártires y en la González Arratia, o viceversa. Entonces es como un corredor peatonal muy atractivo para los ciudadanos, no solo para los toluqueños, sino obviamente para los visitantes. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Tenemos que rescatar la vida económica de la ciudad, porque el ticket promedio de la gente que invierte o gasta en el centro de la ciudad es mínimo. Entonces tenemos que subir el ticket promedio, tenemos que ser esa alternativa comercial. Antes había un dicho, no sé si te acuerdas, que decían nuestros papás: si no existe el producto en la ciudad de Toluca, espérate 2 días porque lo vas a encontrar, ¿no? Alguien lo va a poner y lo va a gestionar para que haya desde un alfiler en las mercerías hasta un auto. Sí, ¿de verdad? Sí. Con las agencias que teníamos en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita yo creo que sí tenemos que rescatar su tema comercial, ¿no? Esta vocación comercial, la vocación económica de la ciudad. Por supuesto, oye, muchos de los habitantes de otros municipios del Estado de México, sábados y domingos vienen a visitar la ciudad capital y conviven, y además viven en el centro de la ciudad. Yo de verdad, y tú lo sabes que ha sido una constante y que lo he estado puntualizando, no podemos cerrar el centro de la ciudad para tener un tianguis. No. Y para que prolifere el ambulantaje. Entiendo la cuestión de que todo el mundo necesita comer, y entiendo la cuestión de la informalidad. No estoy de acuerdo, porque creo que más bien debemos nosotros como gobierno dar las condiciones para la formalidad. Entonces no puedes cerrar un centro de la ciudad de Toluca, de la capital del estado más importante de la República, para vender cosas hasta usadas. Sí, ¿no? Entonces creo que es delicado. No puedes generarlo en un lugar de informalidad. Al contrario, sí cerrar, a lo mejor eso, la vocación en el futuro de la ciudad de Toluca, lo hemos visto en ciudades como San Luis Potosí, Guanajuato. Claro, pero son diferentes. Así es. Entonces yo creo que sí se puede, pero 2 temas importantes, ¿no? Tienes que consensuarlo con los ciudadanos. Si vas a implementar una política pública, tienes que socializarlo con los ciudadanos, ver los pros, los contras, qué beneficios, qué alcances va a traer esto a la ciudad. Pero no así, no a la fuerza, no incentivando a la informalidad. Más bien ayudemos a la gente a que se haga formal, a que tenga mejores perspectivas de vida, que pueda generar con la formalidad seguridad social y muchas cosas que nosotros los empresarios entendemos perfectamente, Lulú. ¿Qué hacemos los empresarios? Generar empleo. Pagar impuestos, generar seguridad social. Entonces, la formalidad te permite esto. Entonces yo creo que tenemos que reactivar esta vocación del centro de la ciudad. Y mira, algo bien importante, a mí me pasa en el Congreso Estatal. Cuando yo peleo mucho por las cuestiones, sobre todo en el presupuesto para Toluca, ¿no? Se me dice, pero ¿por qué Toluca? Toluca ya lo tiene.
Sí es cierto, pero mira, sí funciona y sí es una realidad el efecto multiplicador, ¿eh? Empiezas en el corazón, aquí llamémoslo en la capital, y se va replicando a Se los otros expande, municipios, claro. de verdad se expande. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer, pero lo más importante es seguir trabajando en el binomio ciudadano-gobierno, que tú bien sabes que es el mejor binomio que podamos tener como sociedad. ¿Por qué? Porque hay que trabajar de la mano. Cada quien en sus cosas, Que en sus sus trincheras. pero no puedes olvidarte de la ciudadanía, no puedes olvidarte del gobierno. Yo creo que es el tercer sector, ¿no? Sí. El tercer sector, entonces tenemos que generar esta alianza fíjate que por beneficio natural de la sociedad y por supuesto de la comunidad, ¿no? Bueno, fíjate que está muy interesante y hay temas que te quiero preguntar, pero vamos a un corte y regresamos. Encantada. Gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Fíjate que dijiste cosas súper interesantes. El tema, sin lugar a dudas, el trabajar de la mano y el erradicar la informalidad, el gobierno y la iniciativa privada harán grandes cosas. Coincido totalmente contigo, de hecho me haces pensar y ponerme en cómo está el centro y dices, ese es un tema que nos ha venido afectando a todos, pero la parte más interesante es, tú asumes un papel sumamente importante dentro de la vida política de nuestro estado. Y es aquí donde yo digo, qué interesante ese transitar tuyo de la parte, por un lado, entras al tema empresarial, después promueves junto con Arturo el tema de lo que viene siendo hoy el PRO Centro Histórico, que realmente hoy es un referente, ¿eh? Sí. Esa parte que se ha trabajado en el PRO Centro Histórico, ese centro histórico ha hecho maravillas porque finalmente se ha vuelto el paraguas natural. Hoy es natural, pero obviamente no lo fue en su momento, el referente natural para poder salvaguardar los intereses de los ciudadanos y de los empresarios. Y la parte gubernamental, que el otro día me decían, oye, ya no existen las 3 hélices ni las 4 hélices, bueno, pues vamos a echarle las 5 hélices, ¿no? Me parece perfecto, pero esa parte es fundamental y tú dices, esas 3 coyunturas, esas 3 oportunidades, si trabajáramos de la mano, todos, para poder erradicar la informalidad, haríamos maravillas. Y tú dijiste algo bien interesante. El tema de la informalidad, el Estado de México tiene un problema muy serio con la informalidad. Nosotros somos una de las entidades federativas que tenemos el mayor número de informalidad y lo peor del caso. No hemos hecho absolutamente nada, ni como gobierno ni como sociedad, para poder salvaguardar los intereses de las personas que son informales. Y lo digo clarito, salvaguardar los intereses de las personas que son informales, porque la gente informal tiene un menor ingreso que la formalidad. Sí. Y no solamente eso, lo decías, el tema de seguridad social, el tema del impacto en condiciones que podrían llegar a tener mejores oportunidades para sus propios negocios. Y más allá de que a lo mejor no estemos de acuerdo con lo que comercializan, yo creo que llega un momento en que damos cabida a temas de inseguridad también. Sí, totalmente. Y entonces tú dices, son cosas que tendríamos que empezar a trabajar. Pero desde el tema, en ese transitar tuyo, cuando tú llegas a la legislatura y que además yo estoy muy agradecida contigo, tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento en donde más que evento era una mesa de trabajo, que por eso me encantas, era una mesa de trabajo literal y permítanme platicarles, resulta
que Mónica, ya como diputada local, empieza a buscar el cómo hacer para poder apoyar a la industria en un tema que es sumamente toral para nosotros, que son las vialidades. Y entonces cuando empiezas a trabajar y cuando te veo que a ver qué nos hace falta y cómo le podemos hacer, a mí me encantaría que nos platicaras cómo le haces para poder hacer y conciliar, porque además tú concilias con todas las fracciones partidistas, tú haces que las cosas sucedan. Y además, o sea, más allá de un color, te has buscado la oportunidad para hacer que el Estado de México brille y para que nuestro parque industrial de Toluca, que es todo un referente, que es uno de los parques industriales más antiguos del país, brille. Y entonces yo digo, bien por ti, pero ¿cómo le has hecho para tener los brazos largos, para sentarte, para negociar, para hablar, para buscar el cómo hacer que las cosas funcionen, más allá de un partido? Gracias, querida Lulu. Sí, fíjate que fue algo bien padre que tú además me ayudaste ahí a revisar los temas, a tomar decisiones, y lo voy a platicar. En efecto, algo que siempre los empresarios, cuando nos teníamos alguna reunión, alguna plática, lo que fuera, ya sea conmigo o con los diputados o en la Cámara de Diputados, algo que siempre era un reclamo permanente era el estado de las vialidades en las zonas industriales. No solo de Toluca, sino por supuesto de los municipios que tienen la vocación industrial, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, Lulú, que después de mucho platicarlo, yo te preguntaba mucho, a ver, Lulú, ¿cuáles serían las obligaciones? ¿Cómo tenemos que caminar? Después de platicar con los diferentes consejos, con las diferentes cámaras empresariales, con los diferentes grupos empresariales, yo me di cuenta que teníamos que darle una respuesta al sí a los empresarios en el tema de las vialidades en las zonas industriales. En la construcción del paquete fiscal para el año 2023, logramos tener un recurso etiquetado para poder rehabilitar las vialidades en las zonas industriales. Eso fue un recurso poco, bueno, es pequeño para la necesidad del Estado y la necesidad de las zonas industriales, porque son solo 80 millones de pesos. Pero es un parteaguas, Lulú, y es un empezar. Entonces, cuando tú también hablas de 80 millones de pesos, dices, bueno, pues tampoco es tan poco, ¿verdad? No, sí, pero para el impacto que va a ser es mucho, pero exacto, mucho en lo que vas a hacer, pero poco para el gasto. Es correcto, así de claro, Lulu. Entonces, yo creo que aquí algo que sí hicimos fue el sentarnos, como tú bien dices, primero lo platiqué con mi coordinador, con el diputado Maurilio Hernández. La verdad que siempre ha sido un excelente maestro y además ha sido una guía tanto para mí como yo creo que para el grupo parlamentario de Morena. Y quiero decirte que... Yo también lo quiero. ¿Verdad que es tipazo? Tipazo. Y además agradabilísimo. Sí, sí. Entonces la verdad que fui y le dije, a ver, profe, como le decimos de cariño, a ver, profe, está esta demanda muy recurrente. Cada vez que platicamos con los empresarios es como que el tema prioritario, claro. Entonces me dijo, a ver, Mónica, buscamos el cómo, sí, a ver cómo lo sacamos, tratamos de hacer alguna obligación en alguna norma, vimos que no iba a dar el impacto que fuera, porque no es como ya tener el recurso, ¿no? A lo mejor sí haces la obligatoriedad del gobierno para atender este tipo de cosas en alguna norma, en alguna ley, donde fuera. Pero en primera no iba a ser inmediato y en segunda no íbamos a dar la respuesta porque después tendríamos que hacer la parte de la planeación presupuestal, etcétera, ¿no? Entonces me dijo, a ver, Mónica, revisemos dónde lo podemos generar. Estuvimos revisando con toda el área de finanzas, la verdad que ahí sí hubo una gran apertura con el gobierno ejecutivo, estuvimos viendo cómo podíamos atender esto y después viene el cabildeo, precisamente, ¿no? A ver, hablar con las otras fuerzas políticas, decir, oye, tenemos que atender esto. Y ¿sabes qué, Lulú? Cuando son proyectos de beneficio, es muy difícil que los otros te digan que no. O sea, sería ilógico, ¿no? Puede ser, suele pasar. Sí puede pasar, pero
La verdad que también me llevo muy bien con todos mis compañeros, con mis 74 compañeros que compartimos el Congreso Estatal. Y fue la verdad que fue pues una tarea de platicar, de decirles qué íbamos a hacer, de consensuar. Tuve el sí y hoy es una realidad. De hecho, hoy se está trabajando, tú lo sabes. Y estos 80 millones les quiero platicar que después Lulú fue la que me dijo, a ver, Mónica, creo que tenemos que hacerlo en Toluca. Y fuiste ese pepegrillo y esa buena conciencia, Lulucita, porque a mí me costó mucho trabajo el saber dónde íbamos a aplicar el recurso, porque no solo lo necesitaba Toluca, o lo sigue necesitando, porque todavía no vamos a atender toda la problemática. Pero obviamente Tultitlán también lo necesita, Cuautitlán lo necesita, Tlalnepantla lo necesita, las zonas industriales en el Estado de México. Pero tú me hiciste darme cuenta y además razonar en que el empezar en Toluca, volvemos a este efecto multiplicador. Empiezas en la capital, el Toluca, el Valle de Toluca alberga por lo menos 100 de las empresas más importantes en este país y a nivel internacional, porque tenemos muchas transnacionales. Entonces, era el lugar, ¿no? Y hoy es una realidad. Ya estamos trabajando, te puedo mencionar algunas calles, ¿no? Industria automotriz está ya trabajando. Ya hay una parte, ya acabo de ir y dije, wow, ya no caí en el agujero cráter que había ahí. Estamos obviamente trabajando también en las que colinda, ¿no? Por ejemplo, Juan Gutenberg, se me olvidó, Emiliano Zapata, María Curie, algunas de estas en Doña Rosa. Estamos también trabajando en rehabilitar las vialidades en el Parque Doña Rosa. La verdad ha sido muy padre, Lulú. Sé que no vamos a atender todo, porque el recurso no nos alcanza, pero fíjate que hemos logrado una sinergia bien padre, ¿no? Por un lado, las pláticas con los empresarios, y esto ha unido también a los empresarios, porque a mí me ha tocado ver en las mesas con los empresarios de la zona, decir, oye, no te conocía, ¿cómo hacemos sinergia, cómo nos apoyamos? Traemos a este tema igual que tú, la misma problemática, unámonos. Entonces yo creo que esto ha sido algo muy, muy gratificante y además sin duda de beneficio. ¿Qué viene? Terminar es algo que hemos puesto en la mesa del Ejecutivo y hay un compromiso, hay un compromiso en esta cordialidad entre caballeros y entre damas de hacer lo propio, y entonces está el compromiso de terminar antes de que la administración deje el 16 de septiembre ya de trabajar como administración ejecutiva y que entre el nuevo gobierno, y entonces estaremos ya entregando ya la obra. Yo creo que pues tenemos hasta el 14 de septiembre, bueno, hasta el 15 de la mañana. Entonces, Lulú, la verdad que sí ha sido muy gratificante, sí se puede. Y ahora algo que tú y yo platicábamos y que es muy cierto, Lulú, esto es un parteaguas. No podemos permitir que para el presupuesto 2024 y los que vienen, esto no venga de igual manera y obviamente en un presupuesto mayor, ¿no? Se etiquetó a la Secretaría de Movilidad, lo está ejecutando la Junta de Caminos, pero te aseguro que para el 24 ustedes, los empresarios, no nos van a permitir, que no venga una partida similar para atender las zonas industriales en los municipios que tienen esta vocación, y la otra, que seguramente tampoco van a aceptar que sea de 80 millones, ¿no? Sino que tenemos que crecerlo. Entonces creo que esto es algo que nunca había sucedido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para atender al sector empresarial. La verdad es que yo muy agradecida y por lo cual te felicito. Lograste, efectivamente a mí me tocó ver cómo esta parte era toral y todo el mundo dijo va.
De hecho, los empresarios decían, nos lo han prometido tanto, porque además te lo dijeron. Y así como que cuando te vieron dijeron, no, seguro que va a ser otra vez, nos vas a venir a contar un cuento chino, te vas a dar la vuelta y no vamos a tener nada. Y yo te reconozco el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, pero sobre todo esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, de verdad, por ello, muchísimas gracias, Mónica. De verdad, Mon, yo creo que más allá del tema, creo que lo que estás generando son oportunidades para que nosotros sigamos captando inversión. La inversión directa extranjera es un tema con el cual tenemos que hablar y venimos al otro segmento y platicaremos de ello, por favor. Padrísimo. Pues, muchas gracias. Gracias, Lulucita. Gracias. A ver, hemos hablado de Mónica en el tema empresarial. Mónica, que de hecho cuando hablaste del tema de calidad total, a mí me traje, o sea, me regresaste cuando yo vi todo el tema de calidad de Juran, de Crosby, de, ya sabes, Increíble. o sea, yo lo disfrutaba, ¿no? O sea, de hecho estoy buscando la manera de irme a un Proceso curso, Kaizen, claro, todo, Canva, todos los procesos, no, todo. Fíjate, yo estoy buscando la manera de irme a un curso de Toyota que ya te platicaré. Ese será tema de un café, Sí, pero ¿no? está padre, está muy padre, es un proyecto bien interesante. Pero, y hemos hablado acerca de Mon, cuando empieza con todos los temas empresariales y cómo empieza ya en la parte de la legislatura. Y yo creo que eso habla mucho de una mujer con un perfil particular, una extraordinaria mujer, de verdad que sí, una mujer que ha sido precisamente, siempre eres una castañuela, ¿no? Siempre, de verdad, siempre eres alguien muy cálido, pero yo quisiera saber más de ella, que nos platiques, ¿quién es Mónica? Ay, qué padre. La talla no la tengo que dar, ¿verdad? No, ni la altura. Lulucita, Mónica Álvarez Nemer es una mujer muy comprometida, trabajadora, Sí. de palabra. Si puedo, digo que sí. Si no, aunque no le guste a la gente, voy a decir, no puedo, no está en mi área, no es de mi competencia, no tengo la posibilidad. Fíjate que me encanta reír, me encanta cocinar, Lulú. Ya sé, y lo haces re bien. Pues un día quedé re mal. Pero ¿para qué me preguntas? O sea, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? O sea, tú me preguntas y me dices, ¿está bueno? No. O sea, no. Me gusta, por supuesto, cantar. Mira, ahorita venía cante y cante a Pablo Milanés. Me gusta cantar, me gusta vivir la vida, celebrar la vida, Lulú. Me queda claro que hay que celebrar la vida todos los días y hay que celebrarte a ti como mujer, como mamá, como esposa, como ciudadana. Me encanta vivir la vida, me gusta saborearla, me gusta tomarme un café, me gusta platicar con mis amigas, me gusta convivir. Mónica Álvarez Nemer viene de padres honorables y mis padres me han enseñado y me han dado un excelente ejemplo para ser gente de bien. Por supuesto tengo mis cosas ahí, de repente no tan lindas, ¿verdad? Diría Como Arturo, todos. y pregúntamelo a mí, ¿no? O a mis hijos, ¿no? Luego es rete enojona. Pero no, Lulú. Mira, yo creo que lo más importante es ser auténtico, el que no puedes cambiar por ninguna circunstancia y mucho menos por un puesto. Jamás, ¿no? Sigo siendo la misma persona, seguiré siendo la misma persona. Tengo muy claro que esto sí tiene fecha de caducidad, pero no tu día a día, no tu autenticidad, tu parte humana que siempre he vivido, ¿no? Fui una niña muy feliz.
Fui una niña feliz, tuve una infancia muy linda, siempre muy respetada en todas mis... Fui muy rebelde, fui muy rebelde. Fui muy rebelde, la verdad es de que me ha ido bien con Arturo y con Mariana, porque dije, chin, si lo voy a pagar, a ver cómo me va. La verdad es de que me ha ido bien, pero fui rebelde con causa, ¿no? Siempre estuve insistiendo mucho en la justicia social, era una rebeldía que traía interna, que quería que las cosas fueran parejas para todo el mundo. Entonces eso me llevó siempre a estar muy activa en los grupos sociales, en la sociedad civil organizada. Fíjate, Lulú, que también como tuve una infancia feliz, una infancia linda, esto te da siempre proyección a seguir caminando en el bien. Mi juventud también fue muy padre, sí, en la rebeldía, en una rebeldía, pero muy respetada por mis padres. Entonces sí logré, a pesar, yo tengo 55 años y cuando yo estudié la carrera, el que tú te fueras a estudiar a una universidad fuera de Toluca era como que no, ¿cómo va a ser? No, uy, menos si eres mujer. Pues no, no fue mi caso. Mis papás me apoyaron muchísimo, estudié fuera, estudié, yo te lo he dicho, en la Ibero, pero vivía en la Ciudad de México. Esto también te abre otro panorama, logré vivir como estudiante extranjera en otro país, también me ayudó muchísimo, obviamente también tienes esa parte de la vida bicultural. Después me meto al mundo laboral, un mundo laboral en donde hay que picar, no hay que siempre esperar lo más alto, al contrario, y yo creo que es algo que también tenemos que hacer en el gobierno, Lulú. ¿Sabes qué? El subir a través de la carrera, del oficio, porque a veces llegan personas que ni siquiera conocen cuál es el teje y maneje de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que en algo que sí tenemos que hacer, que es democratizar las instituciones, también tenemos que generar el crecimiento del trabajo de oficio, el trabajo de campo ahí al subir en los diferentes niveles, algo de lo que pasa mucho en la empresa, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que eso también me ayudó mucho. Después ya en mi vida de matrimonio, quiero decirte que siempre apoyadísima por Arturo, por mis hijos, siempre, sí, siempre así de hombro con hombro, y ahora en la vida política, porque yo había dicho que no a la vida política, porque no estaba convencida de participar en el gobierno, en un gobierno donde yo había criticado, había señalado, había estado en inconformidad. Entonces me costaba mucho trabajo dar ese paso, pero ahora en la vida política también, la verdad que la edad de mis hijos, de Arturo y de Mariana, ya tienen una edad muy padre, donde yo ya puedo estar acá sin descuidar lo más importante que es la familia, ¿no? Entonces Mónica es una mujer soñadora, una mujer de repente intolerante, una mujer muy echada para adelante. Siempre me gusta ver las cosas positivas. Pero así es mi mamá. Mi mamá, si está lloviendo, te dice, ay, qué lindo está lloviendo, aunque tú así de, ay, se me va a frisear el pelo, ¿no? Y mi mamá, ay, está lloviendo. Y si está haciendo calor, qué rico que está haciendo calor. Y si está haciendo frío, qué padre, vas a sacar tu abrigo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido algo muy padre porque hay que ver la vida con positivismo. Las cosas siempre te traerán algo bueno y siempre hay luz y siempre hay cosas que hay que apapachar y hay que apapacharnos, Lulú. Entonces, Mónica es lo que ves. Soy amiga, sé ser amiga y para mí la amistad es algo mucho más importante que todo lo demás. En política es difícil tener amigos, Luli, porque cuando cuando la amistad se interpone a los intereses políticos, ya bailaste, ¿no? Entonces yo creo que tienes que ser muy cuidadoso. Y los amigos que hoy creas también en la política, creo que son amigos para toda la vida, porque si puedes sobrepasar los intereses políticos a la amistad, creo que ya lo hiciste. Y no encuentras a muchos. No encuentras a muchos, pero sí tengo amigos en la política y la verdad que soy muy afortunada.
Eres muy querida. Ay, Yo creo que Lulucita, qué yo linda te, yo te eres. quiero y te quiero muy bien y hemos ido aprendiendo a crecer esa amistad. Pero también te quiero decir que mucha gente te quiere, mucha gente realmente te valora y hay muchas cosas en las cuales yo empatizo contigo, pero sobre todo me identifico y creo que esa parte de ser todos los temas, yo siempre también digo, soy sumamente optimista y siempre digo, a veces hasta me paso, ¿no? Porque digo, qué bueno que me caí al bache porque seguro que me iba a pasar algo más y qué bueno que voy a tener. Nada más digo, pero ¿por qué ganaste tú? No lo podía dejar, pero bueno, estamos terminando este bloque. Oye, Lulu, ¿y sabes qué nos une a ti y a mí? Que yo siempre digo, Lulu y yo aquí somos súper parecidas, la transparencia. Somos bien transparentes. Pues, A veces se nos pasa la mano. sí, se nos pasa, pero yo creo que al final del día dices, ya se van acostumbrando, ¿no? A mí me dice mucho, ahora la presidenta de Canacintra Nacional, Esperancita, dice que el oficio político, y le digo, no, o sea, yo creo que un gran éxito en la política es decir las cosas por su nombre. Y que los otros aprendan a respetar eso, ¿no? Pero bueno, hay que hacer que se haga. Me encanta, Lulu, y lo sabes. Y te quiero. Yo también, yo te quiero. Muchas gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulu Medina. Vamos a un corte y regresamos. Nos hemos dado una divertida, seguimos en Sobremesa con Lulu Medina y nos estamos dando una divertida, pero es que es cierto, yo creo que al coincidir de alguna manera con ciertas ideas, ¿no? Y con cierto, sí creo que las ideas construyen. Tú vienes de un padre que yo admiro, que quiero mucho. Y él a ti. Y que yo estoy muy agradecida Y dice con que él. vuelvas a ir a su casa. ¿De verdad? Sí. No, bueno, yo sí voy, ¿eh? O sea, no abras la puerta porque después no me sacas. No, oye, yo siempre digo que tú eres como el hambre, así como yo. Que Llego. te vas, pero vuelves. Ya se va, pero Se va, pero vuelve. Pero además te voy a decir, yo creo que la verdad es que coincidir con tu papá fue una situación muy particular. La verdad es que yo no tuve la capacidad para presenté el examen de admisión de la preparatoria, no lo paso. Y entonces, en aquella época era muy mágico muchas cosas, ¿no? Y entonces apareció una tarjetita de un magistrado que era familiar de mi mamá, que era su pariente, y entonces esa tarjetita abrió mágicamente una oportunidad. Pero tu papá me volteó a ver y me dijo, a ver, hay un proyecto, porque era además un proyecto que estaba generándose, era el segundo año que se generaba, de una preparatoria de 2 años, con ciertas características, era de bloques y demás. Y me dijo, ¿vas ahí? Sí, sí voy. Y me aviento, voy, me va muy bien, nunca volví a tener una reprobada, nunca en la vida. La verdad es que me lo disfruté. ¿Sabes? Yo estudié en la secundaria 2 y yo iba a la iglesia de junto y le decía, por favor, Dios, si paso te traigo una veladora. Y luego decía, pero ¿por qué? Con una leída, y sí, eso sí es cierto, con una leída sacaba 8. Si hubiera puesto 2 leídas, a lo mejor me sacaba 9, decía yo, ¿no? Y luego no le pagaba la veladora. Y yo decía, ¿pero por qué no se la pagué? Pero bueno, sí. O sea, no es posible. Yo era flaca. Y me salía por los barrotes a comprarme unos cocolitos de a 5 centavos. Siempre fui rebelde. Siempre fui. O sea, decías, no, por favor, Medina, no, la Medina no puede ser, pero bueno, es tuya, no es mía, la entrevista. Pero fíjate que si tu papá para mí genuinamente, yo le guardo mucho cariño, mucho respeto, siempre lo presumo, un hombre sumamente talentoso, una persona generosa, cálida, pero de a de veras, o sea, es cálido, generoso y tiene una
un talento particular, un conocimiento, una sabiduría que dices, no, bueno, no, yo lo disfruto, ¿eh? Así de que si abres la puerta, luego no me sacas. No, Lulú, porque le platiqué que venía hoy aquí contigo y me dice, ay, dile a Lulú que ya me abandonó mucho. Y le dije, no, vamos, invítanos a comer, ya ves que mi mamá cocina espectacular. Sí, rico. Y entonces ya me dijo que sí, que a ver qué día. No sabes, Lulucita, lo que me ha salvado ser hija de quien soy. Mira, Ya te voy sé. a platicar una. Estábamos en un tema del ICEMIM, revisando ahí el tema de cuando se abrogó la ley 2018, y entonces fíjate que estábamos en un foro, y yo insistía mucho que el ICEMIM sí requiere de una reingeniería, sí requiere de una reestructura, y que tenemos que salvarlo, ¿no? Y que a lo mejor el abrogar la ley, todavía en ese momento no la abrogábamos, pues nos dejaría ahí un vacío, que a lo mejor qué iba a suceder en el futuro, ¿no? Pero obviamente era lo que no se quería escuchar, porque aquí a donde íbamos era a abrogar la ley 2018, ¿no? Entonces de repente pues se me viene el foro encima, y no, y ya sabes, gritos y casi... Suéltalo, no pasa nada. Ya sabes, y en eso levantan la mano. Y entonces digo, a ver, aquí hay alguien que quiere hablar. Y levantan la mano y se levanta don Antonio. Tristemente falleció por el COVID. Oh. Se levanta don Antonio y dice, a ver, compañeros, Mónica a mí no me conoce, pero yo sí la conozco, porque sé claramente quiénes son sus padres. Y a mí el licenciado Álvarez Herrera me ayudó a esto y esto, y sé que ella tiene esa calidad moral y esa educación. Démosle nosotros la confianza. Mira, aplacó a todo mundo, bueno, acabé hasta con aplausos. Entonces, la verdad, esa de entre muchos, igual, de repente, oye, tu mamá Rosita. Y tu mamá Rosita sí, también muy querida. Súper querida mi mamá. Súper querida. Muy, muy querida mi mamá. Entonces, oye, Lulú, tú dime si eso no es ser bendecida, ¿no? Venir de donde vengo. Y bueno, pues vamos a ir a comer a casa de mis papás y vas a disfrutar de mi papá. Sí, mi papá es un gran hombre, muy feminista, ¿eh? Ya sé. Mi papá es súper apoyador de las mujeres, siempre nos pide mucho esa causa de apoyar a las mujeres, de ser sororas, es bien importante. Y fíjate que ahora que está este término, antes no hablábamos de sororidad, no era algo que no se hablaba. Y sin querer, el otro día yo lo pensaba, que mi papá ha sido sororo, no de mujer a mujer, pero sí un hombre sororo, sin duda. Y eso también ha permitido el crecimiento, obviamente, de las mujeres. Y en mi caso, yo como mujer, ¿no? Fíjate que yo reconozco que tu papá es toda una institución y de verdad que la es. Ay, o sea, gracias. a ver, conmigo fue gentil y fue generoso y gracias a él estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho porque finalmente eso se debe de reconocer. Pero más allá de eso, a mí me parece que algo que hay que reconocer es esa gran capacidad. Yo lamento mucho que nunca haya llegado a ser un rector, porque hubiera sido un extraordinario rector, porque contaba con las credenciales tanto en el tema académico como en el tema político, como de verdad, o sea, con una visión, porque además es un visionario. Él estuvo fuera de su época. Totalmente. Y yo creo que mucha gente no lo logró entender, porque es un hombre, y de verdad permíteme hablarlo así, porque no solamente habla mi cariño por él, sino habla el conocimiento de lo talentoso que siempre fue. Gracias, Lulú. Y yo creo que hubiéramos tenido un extraordinario rector y que al final del día creo que nosotros como institución, como universidad, perdimos al no haberle dado esa apertura y esa oportunidad. Y pues prácticamente estamos casi cerrando, que además se nos fue muy rápido. Y no lloraste, ¿te das cuenta? Es que platicábamos en algún momento con Mon y le decía yo que a veces este programa ha sido un programa en donde hemos tenido la oportunidad de que la gente llore, pero ya no lloro. Yo voy a llorar porque ya se acabó. Ya se estoy acabó. encantada, Lulú. No, la verdad es que estoy muy agradecida contigo, se nos fue muy rápido. Ya me encantaría que tú
tú cerraras y que platicaras lo que tú quisieras. Finalmente este es un programa tuyo, que tenemos la gran fortuna de ser vistos hoy por muchos hogares, en muchos hogares, y la verdad, y no solamente, te quiero presumir que no solamente nos ven en el Estado de México, sino nos ven en Chihuahua, nos ven en Mérida, o sea, tiene un Wow, qué impacto padre. nacional muy padre. De hecho, tuvimos aquí a una persona que era que bien padre, ella era de Chihuahua, ella es de Chihuahua, pero esa es la parte interesante. Entonces me gustaría que tú cerraras, que tú nos platicaras lo que tú quieras. Oye, Lulu, yo creo que sin duda no podemos dejar de hablar de lo que viene para el Estado. Y me gustaría cerrar con eso. Fíjate que yo he platicado mucho de la importancia de la alternancia. No importa si hubiera ganado beige o café o lo que fuera, pero la alternancia en el Estado, esto sin duda es algo importantísimo para los mexiquenses, es algo muy importante para la ciudadanía, porque hoy vamos a conocer otra cosa. Tenemos 94 años con lo mismo y la alternancia es importante. Y yo quiero cerrar, Lulú, y gracias por el espacio, diciendo que vienen cosas muy buenas para nuestro Estado de México, vienen cosas buenas para las mujeres, vienen cosas buenas para los niños, las niñas, los adolescentes de este Estado, para nuestra gente mayor, los adultos mayores, esos grandes seres humanos que requieren ser escuchados y que están ávidos de compartirnos sus experiencias. Vienen cosas buenas para el desarrollo económico, vienen cosas buenas para la comunidad, para lo social, vienen cosas buenas en general para el Estado. Tengamos confianza y permitámonos como sociedad dar un paso a la alternancia y a darle nuestro voto de confianza a la maestra Delfina, que sin duda vamos a hacer las cosas bien. Y yo cerraría así, Lulu, porque yo te aseguro que ahorita por todo lo que viene y estando yo aquí contigo es algo que la gente también está pensando. Y agradecerte, Lulu, estoy encantada contigo, eres una mujer formidable, he aprendido mucho de ti y yo soy realmente privilegiada en contar con tu amistad, en contar con tu vida conmigo. Y gracias a ti por este espacio, gracias a ti por siempre acompañarme, y a Lulú Medina jamás le podré decir no. Muchas gracias, Siempre Mon. juntas, Lulú. No, de verdad, muchísimas gracias. Yo valoro mucho nuestro cariño que nos tenemos ambas, porque la verdad es que es mutuo, y de verdad valoro mucho el que estés aquí. Y sí creo que algo que tenemos que hacer es apostarle a que le vaya bien al Estado de México. Y yo creo que el Estado de México es muy grande y necesitamos trabajar todos de la mano y hacer lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar. Somos un pueblo de trabajo, somos un pueblo de verdad de lucha, y somos un pueblo que fuimos formados para crear y para generar. Sigamos siendo el Estado más importante de este país, sigamos siéndolo, y sí creo que le debemos de dar de verdad esa apertura a la maestra Delfina, y por supuesto que trabajemos con ella de la mano y empujemos las cosas para que las cosas sucedan. Pues estamos cerrando, y muchísimas gracias, Mon, con todo mi cariño. Gracias por estar, gracias por venir. Gracias, Lulú. Gracias.